Muy buenos días a todos. Quiero agradecer la invitación que me han hecho para compartir con ustedes esta mañana algunas cuestiones importantes para entender de mejor forma el concepto y el fundamento del bienestar animal. Es importante tener presente que la preocupación por el bienestar animal se ha fundamentado en tres elementos importantes. El primero de ellos es el reconocimiento de que los animales no humanos experimentan dolor y otras formas de sufrimiento, ya que son seres sintientes y conscientes. El segundo elemento es la convicción de que causar sufrimiento a un animal no es éticamente aceptable, al menos si no existe una razón de peso que lo justifique. Y el tercer elemento es la evidencia que existe una correlación positiva entre el bienestar animal y la eficiencia productiva y económica. Esto aplica principalmente para los animales de interés técnico. Respecto a la conciencia de los animales, es importante mencionar que en el año 2012 se reunió un grupo de científicos expertos en diferentes ciencias, en diferentes disciplinas, y respecto a la conciencia animal concluyen lo siguiente. Ellos concluyen que la ausencia de un neocórtex no parece impedir que un organismo experimente estados afectivos. La evidencia convergente indica que los animales no humanos tienen sustratos neuroanatómicos, neuroquímicos y neurofisiológicos de los estados de conciencia, junto con la capacidad de exhibir comportamientos intencionales. En consecuencia a ello, el peso de la evidencia indica que los humanos no son únicos en poseer los sustratos neurológicos que generan conciencia. Luego entonces los animales no humanos, incluidos todos los mamíferos y aves y muchas otras criaturas, como los pulpos, también poseen sustratos neurológicos. Como consecuencia de esta declaración, se acepta que los animales no humanos, muchos de ellos, tienen conciencia, poseen conciencia. Cabe mencionar que la conciencia es un proceso biológico que ha pues tenido muchos dilemas, se ha investigado mucho al respecto, sin embargo, pues todavía hay muchas dudas respecto a estos procesos biológicos. Otro aspecto importante es el concepto de sintiencia animal. Este concepto es un reconocimiento de que los animales tienen vidas emocionales complejas, que tienen intereses propios y tienen un valor individual más allá del que le podamos dar los humanos respecto a su utilidad para nosotros. Ser sintiente implica la capacidad del animal de darse cuenta de lo que le ocurre en el entorno en relación a sí mismo, experimentar sensaciones de dolor, sufrimiento y placer, así como otros estados afectivos positivos y negativos. Ser sintiente implica poseer conciencia y por tanto implica la capacidad de tener expectativas tanto positivas como negativas y recordar acciones propias y sus consecuencias, así como la capacidad de poder evaluar riesgos. Por lo tanto, la sintiencia y la conciencia de los animales describe uno de los principios en los que se sustenta el bienestar animal. Los problemas de bienestar en los animales pueden abordarse de una mejor forma con una mayor comprensión de qué y cómo sienten los animales. Y entonces vamos a comentar respecto a dos connotaciones que se le hacen al término de bienestar animal. El bienestar animal tiene una connotación como ciencia y tiene una connotación como estado propio del animal. Es importante mencionar que como ciencia el bienestar animal pues es reciente, es joven y se ha planteado tres objetivos bien definidos. El primero de ellos es profundizar en la comprensión de los mecanismos neurofisiológicos que están relacionados con el sufrimiento, con las emociones y con los mecanismos de adaptación de los animales. Una vez que se han comprendido estos mecanismos, pues el segundo objetivo es desarrollar estrategias que permitan mejorar el bienestar de los animales
destinados a la producción, destinados a la compañía, así como animales en cautiverio o animales destinados a la experimentación. Y el tercer gran objetivo de la ciencia del bienestar animal, pues es desarrollar métodos que nos permitan evaluar el estado de bienestar de los animales de una manera objetiva. Entonces podemos nosotros afirmar que la ciencia del bienestar animal estudia al animal por sí mismo y cuál es su respuesta fisiológica, mental y conductual a la serie de estímulos que el animal tiene en su entorno. Estos estímulos pueden ser ocasionados por alguna práctica zootecnia o quirúrgica, pueden ser ocasionados también por la presencia de personas o la presencia de animales, así como estímulos derivados de los factores climáticos o de las instalaciones en donde el animal está, o de algunas otras prácticas como el aturdimiento cuando o previo a la matanza de los animales. En pocas palabras, podemos decir que la ciencia del bienestar animal estudia al animal y el grado en el que le afectan los estímulos que le rodean. El bienestar de un animal es el estado que asegura un acople fisiológico de éste con su entorno, manifestándose su plena actividad conductual en función a la ética de manejo que se le brinda. Una vez teniendo claro qué es la ciencia del bienestar animal, vamos ahora a tratar de conceptualizar el término bienestar animal como estado propio del animal. Para empezar a comentar respecto a esto, debemos de considerar que el funcionamiento biológico de los animales tradicionalmente ha sido un aspecto muy cuidado en las ciencias pecuarias. Se ha puesto muchísima atención en el estado sanitario de los animales, por ejemplo. Es muy importante la ausencia de enfermedades. Se busca también que los animales pues no tengan lesiones, no sufran de lesiones. Se ha buscado también tradicionalmente cuidar mucho los parámetros adecuados de producción, los parámetros adecuados respecto a los índices reproductivos. Se ha cuidado mucho tener tasas de mortalidad mínimas. Eh, Todo esto tiene que ver con un funcionamiento adecuado del animal, un funcionamiento biológico adecuado del animal. Y reitero, este aspecto ha sido tradicionalmente muy cuidado en las ciencias pecuarias. Sin embargo, para tener una definición integral del bienestar animal como estado propio del animal, al funcionamiento biológico hay que agregarle otros dos aspectos muy importantes. Efectivamente, en la definición integral del bienestar animal, el funcionamiento biológico es un aspecto muy importante, pero existen otros dos que son igualmente importantes. Uno de ellos son los estados afectivos, en los cuales es importante que el animal pues no esté experimentando estados afectivos negativos como dolor, hambre, miedo o estrés. Y el tercer aspecto importante es cuidar que el animal pueda expresar el comportamiento natural de la especie, sobre todo aquellos comportamientos que son de alta motivación. Una vez integrando estos tres aspectos, podemos nosotros tener una definición integral del bienestar animal. Y una de estas definiciones, eh, hay muchas, en la literatura ustedes van a poder encontrar muchas definiciones de bienestar animal, pero una que ha tenido muy buena aceptación por los científicos es la que ha dado el doctor Donald Broom en 1986. Él nos dice que el bienestar animal es el equilibrio del estado tanto físico y psicológico de un animal en su esfuerzo por sobrevivir en su medio ambiente. Es decir, que el bienestar de un animal se define en términos de sus condiciones tanto físicas como psicológicas y sociales, lo que significa que no solo el animal debe estar saludable para tener un buen estado de bienestar, sino que también debe sentirse bien. Algunas otras definiciones de bienestar animal es la que les presento, que nos ha dado la doctora Dawkins en 2016. Ella dice
que el bienestar animal es cuando los animales están sanos y tienen lo que quieren. Es una definición muy simple, pero en su simpleza lleva la complejidad, porque pues no es muy fácil saber lo que los animales quieren. Y además los animales no siempre quieren lo mismo. Pueden querer diferentes cosas en diferentes momentos específicos. Para la Organización Mundial de Salud Animal, un animal vive con bienestar cuando está sano, cómodo, bien alimentado, seguro, cuando tiene la posibilidad de expresar comportamientos innatos, como ya les comentaba, sobre todo para aquellos comportamientos que presentan gran motivación, y que no padece estados afectivos negativos como dolor, estrés, miedo, ansiedad, entre otros. Más recientemente, en el año 2018, esta misma institución acordó que se entiende por bienestar animal el estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive, pero también en relación a las condiciones en las que muere. Quiere decir que debemos darle una muerte con el menor sufrimiento posible. Debemos reconocer que el concepto de bienestar animal está entonces relacionado con la capacidad que tiene el animal para adaptarse a su entorno. Entonces estamos hablando de diferentes niveles de adaptación. En este sentido, los animales pueden adaptarse de diferentes formas al ambiente que nosotros les proporcionamos. Y en la literatura nos reporta que puede haber 3 niveles de adaptación. El primer nivel de adaptación es cuando el animal pues le es imposible adaptarse al ambiente. Le damos un ambiente tan adverso a sus necesidades que el animal va a enfermar o va a morir porque le es prácticamente imposible adaptarse a esas condiciones. El segundo nivel es cuando la adaptación del animal al ambiente que le damos puede ser posible, sin embargo, le supone un costo biológico importante y entonces el animal pues va a enfermar y no va a poder expresar todo su potencial biológico. Y el último nivel de adaptación, que es en el que nosotros quisiéramos que todos los animales se encontraran, es cuando al animal no solo le es posible la adaptación, sino que también le es muy fácil y no le requiere un costo biológico importante. Entonces podemos decir que el bienestar animal es un estado propio del animal, no es lo que le damos, sino es cómo el animal se encuentra, cómo se siente. Por lo tanto, es un estado subjetivo, pero sin embargo puede ser evaluado de la forma más objetiva posible. Para esto podemos utilizar una gran cantidad de recursos llamados indicadores que podemos obtener del animal, pero también del entorno en el que se encuentra. Cuando nosotros evaluamos o valoramos el bienestar de los animales, este se puede encontrar en una escala que va desde muy bueno hasta muy malo o inadecuado. Para poder nosotros evaluar de alguna forma el estado del animal, del estado de bienestar del animal, el principio de las 5 necesidades nos proporciona una herramienta muy útil y nos indica un resumen de lo que el hombre debe proveer a los animales para que estos tengan un estado de bienestar adecuado. Y entonces el principio de las 5 necesidades nos indica en su primer principio que debemos de proveerles una dieta satisfactoria, apropiada y segura, así como acceso al agua fresca, para que el animal no sufra de hambre, sed ni malnutrición. La segunda necesidad que debemos de cubrir a través de un ambiente apropiado que incluya refugios y áreas de descanso confortable están encaminadas para que el animal no sufra incomodidad ni molestias, es decir, no sufre estrés físico ni térmico. La tercera necesidad a cubrir está encaminada para que el animal no sufra dolor, lesión o enfermedad, y esto a través del uso de tratamientos adecuados, a través de la prevención y el diagnóstico rápido de cuestiones de salud.
Y la cuarta necesidad pues está encaminada a proveer espacio suficiente, enriquecimiento ambiental apropiado y compañía de conespecíficos para que el animal esté en condiciones de expresar la mayoría de sus patrones conductuales normales. La última necesidad nos indica que debemos proveerle al animal condiciones y cuidados que eviten el miedo innecesario y el sufrimiento, es decir, que el animal experimente en menor medida estados emocionales negativos. Este es entonces el principio de las 5 necesidades, que también se le conoce como el principio de las 5 libertades de los animales. Este principio constituye, les comento, una aproximación muy práctica y útil al estudio del bienestar animal y principalmente a su valoración. ¿Sí? Este principio ha constituido incluso la base de muchas leyes de protección de los animales en diferentes partes del mundo. Y a pesar de su utilidad, de su indudable utilidad, sin embargo, pues se le ha visto algunos inconvenientes, ¿verdad? A las 5 necesidades. Uno de los inconvenientes es que el principio de las 5 necesidades o libertades está dirigido a la corrección de los estados negativos de bienestar, tal como el estrés, el dolor, la enfermedad, etc. Otro aspecto que se ha cuestionado a este principio de las 5 necesidades es que no permite distinguir claramente entre las dimensiones físico-funcionales y las dimensiones afectivas y emocionales. Sin embargo, bueno, la ciencia del bienestar animal ha ido evolucionando para mejorar, como toda ciencia, y en la actualidad pues está cambiando y nos está ofreciendo nuevas alternativas y cambiando su énfasis, ya que en vez de evaluar la presencia de problemas de bienestar animal, ahora está enfocándose a generar estados positivos en los animales. Así, en su lugar o como complemento de las 5 necesidades, se ha propuesto el principio de los 5 dominios. Este principio incorpora la evaluación de estados mentales en la medición global del bienestar animal, incluyendo tanto emociones negativas como positivas. Mellor, en 2016, propone cambiar la lógica de considerar el bienestar como equivalente a entregar provisiones para un buen bienestar, con la finalidad de que los animales tengan una vida digna de ser vivida, que se enmarca precisamente en el concepto de calidad de vida y que se destaca el balance entre experiencias positivas y negativas en los animales. Entonces, esta propuesta nos indica la existencia de 5 dominios. Los primeros 4 dominios son aquellos dominios que le llaman físico-funcionales. Y estos principios físico-funcionales tienen que ver con la nutrición, con el medio ambiente, con la salud y el comportamiento. Y este principio nos indica un quinto dominio, que es el dominio mental. En este principio de los 5 dominios nos indica que el impacto mental que tienen los primeros 4 principios se suman al dominio mental quinto. En este sentido, cuando los primeros 4 dominios tienen un impacto positivo en el dominio mental de los animales, entonces el balance final del bienestar animal pues va a ser un adecuado bienestar animal. En este dominio se nos indica que las experiencias negativas que puede sufrir el animal como resultado de las malas provisiones, pues pueden ser dolor, debilidad, náuseas, enfermedad, aburrimiento, soledad, depresión, entre otras. En contraste a ello, cuando los primeros 4 dominios tienen un efecto positivo, han sido provistos de manera adecuada, entonces el resultado final del dominio mental pues van a ser experiencias positivas en los animales, tales como el animal va
a vivir con un confort físico, va a tener vitalidad, va a experimentar satisfacción, afecto, compañía, tranquilidad, calma, entre otras. Finalmente, podemos nosotros decir que el concepto de bienestar animal implica un estado subjetivo y dinámico, variado en sus manifestaciones y muy complejo. Su naturaleza puede variar entre individuos, así como incluso en el mismo individuo de un momento a otro. Consecuentemente, un animal no se encuentra en el mismo estado de bienestar todo el tiempo. Luego entonces, la ciencia del bienestar animal es una ciencia que se entiende como una ciencia multidisciplinar, porque en ella convergen muchas ciencias, debe de tener impacto muchas ciencias para poder entender la complejidad de este concepto de bienestar animal y poder darle a los animales unas condiciones adecuadas que les permitan experimentar en mayor medida estados emocionales positivos. El estado de bienestar de un animal está relacionado entonces con la capacidad que tiene el animal para adaptarse de manera exitosa al entorno que el hombre le brinda o le provee. Este entorno debe de estar encaminado para permitir experimentar en mayor medida emociones positivas y en menor medida emociones negativas. Es decir, darle las condiciones al animal para que viva una vida que vale la pena vivir, que le permita experimentar comportamientos naturales, como ya he comentado, sobre todo aquellos para los cuales tiene alta motivación. Sin embargo, bueno, pues todavía hay muchas preocupaciones éticas en torno al tema de bienestar animal. Les presento aquí tres de las principales. La primera de ellas es que, bueno, existe una gran cantidad de animales en sistemas productivos inapropiados o poco amigables para los animales, como consecuencia de un aumento en la demanda de animales de origen animal. El segundo de ellos es que la calidad de vida en los sistemas productivos pues es muy mala. Podemos tener animales que pasan su vida con altos niveles de sufrimiento debido a problemas de hacinamiento, debido a muchas mutilaciones que todavía se practican, debido a las restricciones de comportamiento y debido a una mala relación humano-animal, es decir, a prácticas inadecuadas de manejo. También otra preocupación ética es la calidad de muerte que les estamos dando en la mayoría de los casos. Eh, en la mayoría de los casos existe un manejo inadecuado, incluso desde el transporte y en el rastro o matadero. Estamos todavía insensibilizando de manera adecuada cuando se hace o incluso no realizando insensibilización. Entonces, estos son algunos preocupaciones éticas muy importantes que aún prevalecen y que pues debemos trabajar para que esto ya no ocurra. Algunas consideraciones finales, ya para ir concluyendo, es que al ser los otros animales o los animales no humanos sujetos de una vida con capacidades cognitivas mentales que les permiten percibir, aprender, tener deseos y creencias, tener memoria y sentido del futuro, tener una vida emocional y experimentar sensaciones de placer y dolor, estamos moralmente obligados a otorgarles condiciones que les permita una vida digna y sin sufrimiento, dar descanso suficiente en lugares adecuados, maximizar su bienestar a través del cumplimiento de los 5 dominios, lo cual permitirá implementar sistemas de producción amigables con las necesidades biológicas de los animales. Proporcionarles una vida agradable, digna, no solamente sin sufrimiento, sino con disfrute. Y aunque la muerte sea el daño máximo e irreversible, porque anula toda posibilidad de satisfacción y disfrute, se debe realizar utilizando métodos que causen el menor sufrimiento posible. Finalmente les quiero compartir una reflexión que la encontré de un libro maravilloso de Blasco en 2011 que se llama Bioética y Bienestar Animal.
Debemos hacer frente al hecho de que el servicio de los animales domésticos ha llegado a ser, justa o injustamente, una parte integral del sistema de la sociedad moderna. No podemos prescindir inmediatamente de estos servicios, como no podemos prescindir del propio trabajo humano, pero sí podemos dar lugar, al menos como un paso de cara a un futuro mejor, a unas condiciones de trabajo, tanto para hombres como para animales, en las que el trabajador obtenga algún placer de su trabajo, en lugar de experimentar toda una vida de injusticia, de maltrato y de sufrimiento. Les agradezco mucho su atención y me pongo a sus apreciables órdenes. Ahí están mis datos de contacto. Nuevamente muchas gracias y que tengan excelente jornada.